Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Francisco Ameliach. Ciudadano presidente, miembro de la Junta Directiva, colegas diputadas y diputados, es propicio la ocasión para recordar que en la primera mitad del año 2017 estuvimos a punto de ir a una guerra civil por la irresponsabilidad manifiesta y la ambición desmedida de un sector de dirigencia de la derecha venezolana. Y estamos hoy acá en esta Asamblea Nacional, reunidos y en paz, gracias a que nuestro presidente Nicolás Maduro, haciendo uso de las atribuciones que le da la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, convocó un proceso constituyente y una elección para elegir una Asamblea Nacional Constituyente con el objetivo de preservar la paz, y en paz estamos. Pero esa actitud o esa conducta de la revolución de hacer uso siempre de los mecanismos democráticos de participación política que están establecidos en esta Constitución es una manifestación de coherencia política. Y quiero en esta oportunidad referirme a varias cifras para que sea usted, compatriota que me escucha en su casa, ustedes compatriotas, colegas diputados, sean ustedes viendo, analizando las cifras, usando la lógica y la racionalidad política, el que llegue a sus propias conclusiones. En el año 2003, precisamente, después del golpe de Estado del 2002 y después del sabotaje petrolero, ¿cuál era la situación en Venezuela de un sistema electoral al servicio de la élite del poder que actuaba bajo los intereses del imperio estadounidense? Bueno, la situación y esta cifra, nuestro presidente de la Asamblea Nacional tiene que ver mucho con ella en su responsabilidad que ocupó en el Consejo Nacional Electoral. Resulta ser que para el 2003, 7 de cada 10 venezolanos no tenía cédula laminada, requisito indispensable para ejercer el sufragio. Ante tal situación, el presidente Chávez ordenó la implementación de la misión identidad y en el periodo comprendido entre el 18 de octubre de 2003 al 31 de julio del 2006, se entregaron, escúchese bien la cifra, 18.918.895 cédulas de identidad. Teniendo en cuenta que la proyección del Instituto Nacional de Estadística para la fecha de la población total en Venezuela era de 26.858.165, eso representa el 70% de toda la población de Venezuela. O sea que en ese periodo se le entregó cédula de identidad al 70% de la población de Venezuela. Pero, ¿saben otro dato? El 90% de esos 18 millones que se le entregó la cédula vivían en los sectores más deprimidos, eran los más desposeídos de este país, que prácticamente tenían negado el derecho al sufragio. Ahora fíjense, de esos 18.918.895, el 56% eran mayores de edad, es decir, tenían derecho al voto. Esos son 10.594.581 ciudadanos. Ahora, ¿saben cuál era el registro electoral para la fecha? 15.784.767. Dígame usted, le hace esa pregunta a cualquier ciudadano, indistintamente de su inclinación política, si 10 millones en 15 millones es influyente o es determinante para una elección, ¿sí o no? Bueno, nuestro presidente Jorge Rodríguez está acostumbrado a oír argumentos que seguramente a lo mejor podrían refutar esta cifra, ¿no? Pero más allá, el Consejo Nacional Electoral, que es poder electoral desde que se aprobó la Constitución de 1999, acercó los centros electorales
al más humilde. Y voy a hablar de algunos datos que son bien importantes. En la elección presidencial de 1993, los centros electorales de Venezuela eran 8.341 centros. En la elección de 1998, en la presidencial, incluso se redujo. Eliminaron 206 centros. Adivinen dónde. Donde las encuestas decían que el presidente Chávez era más fuerte. Y entonces, en 1998, la cantidad de centros electorales fueron 8.135 centros electorales. Hoy en día, en la última elección, en la elección donde fuimos electos cada uno de nosotros y cada uno de ustedes, bellas damas que conforman este cuerpo legislativo, los centros fueron 14.222 centros. Eso quiere decir un incremento de 6.086 centros, que representa un incremento del 75% de centros que se le acerca al pueblo para que ejerza su derecho al sufragio. Y quiero concluir con algo bien importante, que parece que la oposición quedó anclada en el pasado. Específicamente parece que quedó anclada en el artículo 110 de la Constitución de 1961, que establecía que el sufragio en Venezuela era obligatorio. La combinación perfecta para la manipulación electoral es la despolitización de las masas acompañada del sufragio obligatorio, que con mecanismos de segmentación de mensajes, individualización de mensajes, bueno, pueden ser totalmente manipuladas las masas. Pero se quedó anclado en usar o tratar de usar la abstención como mecanismo de desobediencia política. En aquella oportunidad, con la Constitución de 1961, tenía sentido, porque si era obligatorio, bueno, llamar a la abstención era un acto de desobediencia política. Pero resulta ser que después de en la segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX, se llegó a un consenso de que el sufragio tiene una doble dimensión. Tiene una dimensión como función pública, legitimadora de las instituciones democráticas, pero sobre todo es un derecho humano. Y en nuestra Constitución de la República está garantizada como derecho humano. Y como derecho humano tiene una vertiente que es discutida en la teoría política, que es que el sufragio tiene dos vertientes: el sufragio activo, que es el hecho de votar, y el sufragio pasivo, que aquí se viene manejando porque era obligatorio con el simple hecho del derecho que tienen los ciudadanos a postularse a cargo de elección popular. Pero va más allá. El sufragio pasivo como derecho humano da la libertad al ciudadano de ir a votar o no. Ahora, esa decisión es una decisión delegatoria, delega en el otro la decisión de elegir al gobernante. Por lo tanto, es una forma de participar. Ellos están participando delegando. Y entonces hay una cifra que cobra una vital importancia, que es la cifra de inscritos en el registro electoral, cuando el sufragio es un derecho y no una obligación. Y resulta ser que cuando era una obligación, en los 40 años del pacto de punto fijo, los no inscritos en el registro electoral jamás fue menor de 11%. Y siendo el voto un derecho y no obligatorio, Chávez lo llevó por primera vez en el 2006 a una cifra, 6,45. En el 2012, los no inscritos en el registro electoral eran 2,76%, y los no inscritos en el registro electoral en la elección del presidente Nicolás Maduro en el 2018 era 1,7%. Eso dice de la vocación democrática de nuestro pueblo. Y finalizo ya haciendo el énfasis que con la aprobación del censo, porque va más allá de aprobar un censo, que la proyección a noviembre del 2021, el total es de 33.192.835 habitantes. Es bien importante resaltar algo que no se ha difundido lo necesario por los medios de comunicación social. Es que hace 5 días el Consejo Nacional Electoral, por unanimidad, aprobó las normas especiales en materia de sistema político que van a regular las elecciones
de los consejos legislativos de los estados y los consejos municipales. Y hay un elemento fundamental que hay que resaltar, que en haciendo atribuciones, incumpliendo con la Constitución y con la sentencia de la Sala Constitucional número 0068-2020 del 5 de junio del 2020, aprobó elevar los cargos electos por el mecanismo, por el sistema electoral de representación proporcional de 30 a 60%, lo que indudablemente es un aumento en la pluralidad política de estos órganos colegiados. Pero para ello, obligatoriamente, y es la urgencia, y por eso debemos aprobar hoy, sin más retardo, este censo, porque indudablemente al aumentar la representación proporcional, eso obliga al Consejo Nacional Electoral a reformular las circunscripciones electorales y los candidatos que se van a nombrar en cada una de esas circunscripciones. Y finalmente, ahora sí, como miembro, como militar... Diputado. Como militar, miembro de la Fuerza Armada, que soy de profesión militar activo, yo le puedo decir, la oposición, y los invito a este discurso, esta parte final es dirigida a la oposición. Nosotros, de la Academia Militar, construimos una poderosa fuerza, que es la Unión Cívico-Militar en Venezuela. Y esa Unión Cívico-Militar en Venezuela, por favor, no sigan perdiendo el tiempo, sean ustedes voceros. Yo sé que ustedes están en la parte de ir a una elección, sean ustedes voceros. Jamás en Venezuela se podrá llegar al poder por una vía distinta que no sea por un proceso electoral. Y por eso debemos aprobar y facilitar todo a través de los procesos, que vayamos a un proceso electoral. Es todo, ciudadano presidente. Culmina su intervención el diputado Francisco Ameliach en este quinto punto en la sesión del día de hoy, que es incorporado a la asamblea, a la discusión del día de hoy, a solicitud del presidente del Consejo Nacional Electoral, doctor Pedro Calzadilla. Disertación de un estudioso del tema electoral, y resulta interesante y curioso que, siendo que la Cuarta República negó el derecho al voto a los militares venezolanos, un militar venezolano que recuperó un derecho inalienable como es el derecho al voto con la Constitución de 1999, es el caso de nuestro coronel Francisco Ameliach, se haya convertido en un verdadero experto, un académico del tema electoral venezolano. Una excelente disertación, además, con 3 finales, un final para cada gusto.